Hola con todos otra vez. Estamos en este viernes empezando la continuación del estudio del Evangelio de Juan que hemos empezado ya hace un tiempo atrás. La verdad es que este estudio de Juan lo empezamos en el mes de mayo del año 2019 y vamos tan profundamente investigando que recién estamos terminando el capítulo 5. El día de hoy nos toca la segunda parte del capítulo 5. Hemos estudiado de que Jesús en el Evangelio de Juan hizo 6 discursos, 7 milagros y 8 afirmaciones. De estos 6 discursos, el primero lo hizo con Nicodemo en el capítulo 3, el segundo lo hizo con la samaritana en el capítulo 4, y el tercero lo va a hacer ahora en el capítulo 5 frente a los judíos, fariseos, religiosos. La semana pasada estuvimos hablando de esto, de los judíos, fariseos, religiosos, esta gente que profesa una fe, pero que al mismo tiempo su religión, su creencia, su doctrina puede pesar más que la misma palabra de Dios, que puede pesar más que la fe y que son guiados por su religiosidad. Con ellos Jesús va a hacer este último enfoque sobre él como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios. Yo quiero que agarren sus Biblias, porque el capítulo que nos toca ahora empieza en el versículo 19, la porción que nos toca ahora empieza en el versículo 19 y termina en el versículo 47. Pero está dividida en diferentes partes. Todas apuntan a lo mismo. Todas apuntan a enseñar, a reforzar la idea de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido que tanto esperaba el pueblo hebreo, y él por lo tanto también era Dios mismo. Entonces, esta porción de Juan capítulo 5, versículo 19 hasta el 47, la vamos a dividir en 5 partes. Ojalá podamos terminar hoy día, si no, la próxima semana continuamos. De los versículos, marquen en sus Biblias o marquen en sus cuadernos, versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20, Jesús va a hablar de él en una unidad total con el Padre. Lo que el Padre hace, lo hace el Hijo. Lo que el Padre quiere, lo hace el Hijo. La voluntad de Dios se la ha entregado al Hijo. Esta unidad total, versículos 19 al 20. Luego continuamos del versículo 20 hasta el versículo 25. 20 al 25, donde Jesús habla de los muertos, quiénes son los muertos, el poder que Dios tiene para dar vida a los que están muertos, y que Jesús tiene el mismo poder que el Padre. Es decir, lo que Dios puede hacer, que es agarrar a un muerto espiritualmente y darle vida, Jesús también tiene ese poder, demostrando nuevamente que Él es el Hijo de Dios y también Dios mismo, ¿no? Versículos 26 y 27 nos va a decir que Jesucristo tiene en sí mismo algo que solo Dios puede tener, que es vida en sí mismo. Que a Dios nadie le tiene que dar vida, a Jesús tampoco, porque Jesús no es que estuvo muerto y recibió vida espiritual, porque Él ya tenía la vida en sí mismo. Por tanto, versículos 26 y 27 vuelven a demostrar que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios mismo también. Versículos 28 al 29. Esto nos va a hablar acerca de la resurrección de los muertos y cómo es posible que Jesús tenga la capacidad
de darle vida a esta gente, porque Jesús va a resucitar, va a ser el primero de la resurrección de los muertos, y por lo tanto Jesús son las primicias, dice la Biblia, sobre la resurrección de los muertos, y Jesús es el primogénito entre los muertos, y esto demuestra nuevamente que Jesús tenía poder sobre la muerte, cosa que solo Dios tiene. Esta es la cuarta parte. Y la quinta parte es desde el versículo 30 hasta el final, hasta el versículo 47, donde Jesús dice que Él como Mesías no puede dar testimonio de sí mismo. Obviamente nadie puede dar testimonio de sí mismo, es decir, yo soy, ¿no? Tiene que haber otras cosas que den testimonio sobre Él. Y va a presentar que Juan el Bautista dio testimonio sobre sí mismo, sobre Él. Va a presentar que sus obras, sus milagros dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Va a decir que el Padre da testimonio de Él como Hijo de Dios. Y por último va a decir que las Escrituras también dan testimonio de Él como Hijo de Dios. Esta es la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Así que vamos a empezar ya con los versículos 19 y 20. La primera porción, versículos 19 y 20, y vamos a darle lectura. Jesús, el Hijo de Dios, en total unidad con el Padre. Versículos 19 y 20. Dice el texto así. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Recordemos el versículo 18, que la última conversación, la última frase que leímos en el versículo 18, dice así: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo cuando sanó al paralítico, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y entonces el tema continúa, no es que Jesús se movió de localidad, Él sigue ahí con esa gente que lo quiere matar, Él sigue ahí con esa gente que lo quiere matar. Y entonces a esa misma gente que dijeron que al momento en que Él decía que su Padre era Dios, se hacía igual a Dios, y por lo tanto entonces querían matarlos, a ellos les dice, a ellos les respondió Jesús, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús les afirmó 4 cosas que los va a sacar de quicio. O sea, si ellos querían matarlo, porque había dicho que era el Hijo de Dios, ahora imagínense cómo se sienten estos judíos cuando Jesús le dice que Él es el Hijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Él no puede hacer nada. Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo que el Padre hace. O sea, entre el Padre y yo hay tal compenetración que el Hijo no puede hacer nada, sino solo lo que ve hacer a Dios.
Ellos se preguntarán, ¿y este qué se cree? ¿Cómo sabe lo que Dios quiere? ¿Cómo sabe lo que Dios hace? ¿Acaso este está en el cielo? ¿Acaso este es Dios? Eso es lo que estaban pensando. Y Jesús es eso lo que les está diciendo. Yo tengo esa cualidad, esa capacidad, esa compenetración tal que sé lo que Dios hace. Yo veo lo que Dios hace y yo no puedo hacer nada por mí mismo porque el Padre y yo estamos unidos. La segunda cosa que Jesús les afirma es lo siguiente, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En otras palabras, Jesús es una réplica del Padre. Todo lo que el Padre hace, o todo lo que Dios Padre hace, también lo hace el Dios Hijo igualmente. Jesús es una réplica, Él reproduce las obras de Dios. La tercera cosa que les dice es, porque el Padre, Dios Padre, ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El Padre, Dios Padre, ama de tal manera al Hijo, que era Jesús ahí hablando con los judíos, le dice, Dios me ama de tal manera que me muestra todas las cosas que Él hace. ¿Se imaginan a los judíos diciendo, pero ¿y este quién se cree? ¿Cómo que Dios le muestra todas las cosas que Él hace? O sea, ¿por qué Dios tiene que mostrarle a Él todas las cosas que Él hace? ¿Quién? Este se cree Dios. Es exactamente lo que ellos estaban pensando y es exactamente lo que Jesús quería que piensen, ¿no? Y por último les dicen, mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Está hablando acerca del paralítico de Betesda. Él acaba de sanar a un paralítico que estuvo por más de 30 años enfermo. Y eso es un milagro grande. Y Jesús les dice, lo que ustedes han visto no es nada. Mayores obras que esta le mostrará para que vosotros os maravilléis. Ahora pónganse a pensar por un instante, solamente por un instante, que alguien que tú conoces hablara de esta manera. Alguien que tú conoces hablara de esta manera. Vamos a poner un nombre cualquiera. Vamos a utilizar el nombre de Chantal. Vamos a decir que conocemos a alguien que se llama Chantal. Y Chantal un día se nos acerca y nos dice, no puedo hacer nada por mí misma, solo lo que veo que Dios hace. Todo lo que Dios hace, también lo hago yo igualmente. Y Dios me ama de tal manera que me muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas me mostrará, de manera que ustedes se maravillen. Si alguien que nosotros conocemos nos hablara de esta manera, nosotros diríamos, este está loco o se cree Dios. Este está loco o se cree Dios. Y entonces no hay duda que Jesús en estos dos versículos les está diciendo, les está hincando la conciencia para decir, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el enviado de Dios y yo tengo naturaleza divina, yo estoy en contacto con el Padre en forma permanente. En Juan 10, versículo 30, leemos que dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Somos una unidad, ¿no? En Juan 14, versículos 8 al 11, el Jesús está con sus discípulos, vayan a buscándolo. Jesús está con sus discípulos y Felipe le pregunta, Juan 14, del 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Cuando yo estaba en la universidad, recuerdo haber discutido mucho con grandes amigos míos de todas las tendencias políticas. Algunos eran de derecha, otros eran de izquierda. En ese sentido yo no hacía acepción de personas con mis amistades, pero los que eran de izquierda y ellos escuchaban mi posición sobre Jesucristo, me decían, sí, 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 yo creo que Jesucristo ha sido un gran revolucionario. Yo creo que Jesucristo ha sido un hombre que vino a transformar el mundo, etcétera. Pero ahí no más. Es decir, no creo que era Dios, no creo que era el Hijo de Dios, no creo que era el enviado de Dios. Un gran revolucionario, un gran filósofo y un gran maestro, me decían ellos. Y yo les preguntaba, ¿es posible que Jesús dijese cosas como las que dijo y aún así lo consideres solo un revolucionario o solo un buen maestro o solo un gran filósofo? ¿Es posible considerar a alguien como un buen maestro cuando te dice que él está en esa unidad con Dios, que está tan compenetrado con Dios que puede saber lo que Dios dice, lo que Dios hace? ¿Entienden la figura? Es que no nos ha dado esa oportunidad, no hay ese chance, no hay esa posibilidad. Es decir, si ustedes escuchan a una persona como Jesús decir, yo y el Padre somos uno, yo soy la puerta que entra a la salvación, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la luz. En muchas religiones, los líderes, los profetas o los fundadores de estas religiones han dicho que ellos eran iluminados. Todos eran iluminados. Pero solo Jesucristo se atrevió a decir que Él era la luz misma que alumbra a los hombres. Por eso, Jesús no nos ha dado otra alternativa. O Jesús es lo que dijo ser, y por lo tanto yo debería creer en su enseñanza y creer en su palabra y seguirlo como mi Señor y mi Salvador, o yo debo considerarlo un loco, un lunático, un mentiroso, porque solamente un lunático puede decir que Él es la verdad, que Él es la verdad, no que Él trae la verdad o que Él enseña la verdad, sino que Él es en sí mismo la verdad que los hombres necesitan. Entonces yo tengo que escoger, o escojo entre decir que es mi Señor, mi Dios, mi Rey, o tengo que decir que es un lunático, un fanfarrón, un soberbio que se creía todas esas cosas, un paranoico. ¿Eh? Pero Él no nos ha dado la posibilidad de decir, no, Él es un buen maestro, Él es un buen líder, pero nada más, porque esas cosas no las dice una persona así. Entonces vamos a entender que Jesús en este momento les está diciendo a los fariseos, a los judíos, que Él era Dios. Vamos a la siguiente porción, que es desde el versículo 21 hasta el versículo 25. Del versículo 21 al versículo 25. Y vamos a leerla. Juan capítulo 5, versículo 21 al 25. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Ok? Ahora, noten esto, ¿cuántas veces aparece la palabra muerte o muertos? Dice en el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Luego en el versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Estas tres afirmaciones, Jesús está hablando de gente que está muerta y que pasa a vida. ¿De quiénes está hablando Jesús? ¿De quiénes está hablando Jesús? Pues obviamente de nosotros, ¿no es cierto? Está hablando de nosotros. Y ahora lo interesante es que Jesús está afirmando que el Padre, para Dios, Él tiene un poder para darle vida a estos que están muertos. Y que Jesús tiene el mismo poder. Y de esta manera, Jesús afirma que Él tiene el mismo poder que tiene solamente Dios. Nuevamente afirmándole a los judíos que Él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Ahora, lo interesante de estos textos que acabamos de leer es esta pregunta. ¿Cómo define Dios a los seres humanos? ¿Cómo define Dios a los seres humanos? Es simple. Vivos biológicamente hablando, pero muertos espiritualmente hablando. ¿Sabes eso? ¿Sabes que para Dios la mayoría de personas en este planeta están vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente? Déjame leerte este par de versículos bíblicos donde Jesús afirma, donde el apóstol Pablo afirma esto. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Según este versículo que acabamos de leer, ¿cuál es la causa de la muerte espiritual? ¿Por qué Dios nos ve como zombies, como cadáveres caminando? Y la respuesta está en el mismo texto. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Más abajito, el versículo 4 y 5. Efesios 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si una persona no tiene una relación personal con Dios, para Dios espiritualmente está muerto. Y esto es importante porque a veces nosotros nos cruzamos con gente, y a veces nos cruzamos con gente, a veces buena, a veces mala, pero igual debemos entender, toda aquella persona que conocemos y que no ha descubierto todavía la vida en Cristo, está muerta. Es un muerto caminando. Y necesita del mensaje de Dios para salvación. Ponlo esto en tu mente cada vez que te cruces con alguien en la calle y veas que no tiene a Cristo en su corazón. Para Dios está muerto y tienes la oportunidad de darle un mensaje. Él escuchará o no, él aceptará o rechazará, pero esa persona que tienes delante, sin el mensaje de salvación, es una persona que morirá en sus pecados. Ahora sí, agarren su Biblia en el capítulo 5 de Juan, porque vamos a estudiar detalladamente el pasaje del 21 al 25, ¿ya? Del 21 al 25. Vamos a leer el versículo 21. El versículo 21 nos dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Primero, preguntas. ¿Qué hace Dios con los muertos? Está hablando de nosotros. Está hablando de los cadáveres caminando. ¿Qué hace Dios con los muertos? Levanta a los muertos y les da vida. ¿Y qué hace Cristo? Tiene el poder de hacer lo mismo. ¿Entienden? Este es el gran milagro de parte de Dios. Cuando Dios entra en el corazón de una persona que está muerta espiritualmente, porque sus delitos y pecados lo destruyeron, le destruyeron el alma, lo alejaron de Dios, lo separaron de Dios. Cuando Jesucristo toca ese corazón muerto recibe vida y empieza a vivir espiritualmente. El texto dice al final que Jesucristo le da vida a los que quiere darle, ¿no? El texto es muy interesante. Dice: así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Por qué dice eso? Porque nadie se puede ganar el derecho de obtener la vida de Dios. Nadie. Es algo que Jesús da como regalo. Nadie puede exigirle a Jesús que lo haga. Solo podemos acercarnos a Él con humildad, con un corazón quebrantado y suplicarle: Señor, por favor, dame vida. Él nos ama y Él ha prometido que con los que le buscan de corazón, con una actitud de arrepentimiento, Él los tomará en sus manos y les dará la vida que están buscando. Él no rechaza a nadie, pero no es algo que nos hemos ganado el derecho. Nadie puede acercarse a Dios y decir: oye, aquí estoy, así que ya, o sea, sálvame, ¿ya? Sálvame porque acá he venido, ¿ya? Y porque yo soy bueno, ¿ya? Nadie puede hacerlo, porque nadie tiene obras de suficiente calidad moral para alcanzar la gracia de Dios. En el versículo 24, ¿qué nos dice?
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué pasa con los que oyen y creen? Ocurre en ellos un milagro. Pasan por un proceso de muerte a vida. Salen de las tinieblas y pasan a la luz. Ese es el milagro que Dios está buscando en cada ser humano en esta tierra. Que salgamos de las tinieblas en las que estamos acostumbrados y pasemos a la luz. Busquemos el pasaje de Colosenses, el capítulo 1, el versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es salvación. Cuando sales de la muerte y entras a la vida. Cuando sales de las tinieblas y pasas a la luz. La pregunta es, ¿cuándo es el tiempo correcto de la salvación? Y el versículo 25 dice, versículo 25 de Juan dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Viene la hora y ahora es. El tiempo correcto para salvación es hoy, no es mañana. No es voy a esperar a ser una persona mejor, no es ahora que esté viejito, no es si me agarra el coronavirus. El tiempo de salvación es hoy. Y Dios pone delante de nosotros esta oportunidad para escoger esta oportunidad de vida. Uno dirá, no, pero yo me siento bastante vivo. Es cierto, biológicamente estás vivo, pero espiritualmente para Dios estás muerto. ¿Y habla un muerto? ¿Se le escucha a un muerto? ¿Siente un muerto cuando se está pudriendo su cuerpo? No. Lo mismo es cuando tú te acercas a Dios en oración. La única oración que Dios puede escuchar de ti es una oración de arrepentimiento, buscando la vida que Él te ofrece. Todo lo demás no puede ser escuchado por Dios porque estás muerto. Espiritualmente estás muerto. Entonces vamos a leer este pasaje de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 y 20. Capítulo 30, versículo 19 y 20. Dice la palabra, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. ¿No? Él es la vida para ti. Y ojalá el Espíritu Santo esté tocando tu corazón y te haga entender que necesitas buscar y escoger la vida que Dios te está dando. Que puedas acercarte a Él buscando la vida que necesitas.
El pasaje nos dice algo más. La pregunta es, ¿y cómo recibo yo esta vida? ¿No es cierto? ¿Cómo recibo yo esta vida que Dios me ofrece? El paso uno. Paso uno. Vamos a leer el texto de Juan capítulo 5. Paso uno está en el versículo 23. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si yo quiero acercarme a Dios, si yo quiero tener una relación con Dios, si yo he pasado de muerte a vida, si yo soy un auténtico cristiano y un auténtico hijo de Dios, la única forma de relacionarme con el Rey y Señor de este universo se basa en una actitud de honrarlo en todo lo que hago. No hay otra manera de relacionarse con Dios. No existe ninguna otra manera de relacionarse con Dios si no es honrándole. Por eso, cuando Jesús está hablando de pasar de muerte a vida, nos está diciendo que la primera cosa, la base de nuestra relación con Dios, es que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y esta actitud habla de nuestro corazón. No podemos acercarnos a Dios con prepotencia, no podemos acercarnos a Dios con soberbia, tenemos que acercarnos a Dios con una real actitud de humildad, reconociendo su grandeza, honrándolo. Sin embargo, debemos decir, para vergüenza nuestra, lo digo, que muchos que se autodenominan cristianos se comportan de una manera deshonrosa con el Señor. De tantas formas deshonran, menosprecian a Dios y ellos quieren creer que Dios se la tiene que aguantar, porque así son ellos, ¿no? Y eso es una vergüenza, hermanos, porque la única manera de relacionarme con el Señor es por medio de la honra de Él. Es decir, yo tengo que tener una relación que lo honre, que lo honre. Y muchas veces, muchos cristianos que vienen a la iglesia no tienen esa relación. Muchos cristianos que vienen a la iglesia no honran a Dios con sus actos. Voy a dar algunos ejemplos simples, muy simples. Puntualidad. Si yo tengo una reunión con alguien importante a las 3 de la tarde, llego 5 para las 3, 10 para las 3, a menos que tenga un accidente o un percance. Llego antes porque lo honro. Pero en la iglesia llegamos después. El culto es a las 10, a las 11, a las 12 y calculamos siempre llegar 10 minutos tarde o 15 minutos tarde. Nos perdemos alabanza, pero no importa. Lo importante es llegar para la prédica, ¿no es cierto? Y no es así. Lo importante es llegar para adorar a Dios. Y generalmente la adoración es al principio. Entonces yo me pierdo la adoración porque yo voy no para adorar, sino voy para recibir. Quiero recibir la prédica, eso es lo que me interesa. Pero no voy para adorar a Dios y ofrecerle a Él mi corazón, mi canto, mi alabanza. Cosas tan simples como esas. La puntualidad, por ejemplo, o la responsabilidad, cuando le entregas a una persona una responsabilidad o una tarea y se olvidan o no la hacen mal, o la hacen rápido, o la hacen a la apurada para poder salir del paso. Eso también es menospreciar al Señor.
algo que todos conocemos, las ofrendas. ¿Cuántas veces estamos insultándole al Señor con nuestras ofrendas? Hace un tiempo atrás me dio una locura en medio del culto y le pedí a la gente que antes de dar su ofrenda la sacaran y la guardaran en su mano. Y entonces cuando ya la tenían en la mano les dije, vamos a levantar la mano porque vamos a orar antes de las ofrendas. Y comencé a orar y dije, Señor, lo que tengo en mi mano representa cuánto te honro, cuánto quiero honrar tu nombre, cuán agradecido estoy por todo lo que tú me has dado, por la salud, por el trabajo, por mis ingresos. Lo que tengo en mi mano representa mi corazón. Naturalmente se causó un pavor en la iglesia, mucha gente bajó la mano, luego me criticaron y me hablaron duro. ¿Cómo puedes haber hecho eso? ¡Qué salvaje! ¿Cómo se te ocurre? ¿Notan? Cuando una persona va a una iglesia para escuchar una palabra de Dios, cuando se sienta en el culto y recibe bendición del grupo de alabanza, la prédica lo edifica, los hermanos lo aconsejan, lo ayudan, y cuando él agarra y abre su monedero y saca sus 3 moneditas y las ofrenda, yo no digo, si no tiene, es como como la mujer viuda, el que no tiene, no tiene. Y es una honra cuando uno da unas pocas monedas, porque das de lo que te falta. Pero cuando tienes y das moneditas, eso refleja tu corazón. Todo esto muestra esta relación que yo tengo con Dios. Y esa es la pregunta que tengo que hacerme. En cada caso, en cada cosa que hago para el Señor, ¿estoy honrando a Dios? ¿O estoy menospreciando? ¿O me estoy burlando de Dios? Cuando me toca preparar un estudio bíblico, y lo hago con tanta profundidad, y a veces me dicen, ¿para qué tan profundo? Hay que hacerlo más rápido. Y yo no puedo, porque pregunto, ¿es correcto? Debemos hacerlo para el Señor de tal manera que Él se sienta honrado con lo que estamos haciendo. El paso 1 en mi relación con Dios tiene que ver siempre con la honra. Y si tú quieres pasar de muerte a vida, tienes que acercarte a Él con un corazón que esté dispuesto a honrarlo. Y si dices que ya pasaste de muerte a vida, la clave para mostrar tu fe y tu auténtico corazón a Dios es ver si la forma en que tú te comportas, la forma en que tú hablas, la forma en que tú sirves al Señor, están honrando a Dios o no. El paso 2, para pasar de muerte a vida. El que oye mi palabra, dice el versículo 24. Jesucristo está hablando y dice, el que oye mi palabra. Y obviamente no es el acto físico de escuchar simplemente. Cuando Jesús utiliza la palabra oír en el griego, en este texto, significa escuchar con el corazón, con atención, con disposición para entender y obedecer. Para entender y obedecer. Cuando estoy escuchando con atención la palabra de Dios, Dios me habla. Dios va hablando a mi corazón. Porque la palabra de Dios es un agente por medio del cual el mensaje de Dios llega a mi corazón y produce la fe necesaria para que yo pueda creer. La palabra de Dios en Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es un agente por medio del cual el mensaje de Dios llega a tu corazón. ¿Por qué creen que el diablo se ha preocupado tanto de desprestigiar la Biblia en este mundo?
¿Por qué creen que la gente se opone tanto a la lectura de la palabra? Porque cuando tú te acercas a la palabra, cuando la palabra comienza a hablarte, porque la palabra es un agente a través del cual Dios te habla. Y el que Dios te hable produce fe en tu corazón para poder creer y acercarte a Dios. Esa es la razón. Por eso es que la gente no quiere tocar la Biblia. Le tienen miedo, como si fuera, me quemo, me quemo, me quemo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te acercas a la palabra te habla al corazón. Y eso produce fe en tu vida y esa fe te acerca al Señor. Por eso Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios. Cada vez que nos alejamos del Señor, nos alejamos de la palabra. Pero no solamente tenemos que tener acceso a la palabra, sino que tenemos que escucharla con atención, con corazón, con disposición, para que realmente escuchemos la palabra en medio de tanto ruido que hay. Hay una anécdota muy buena. Cuando recién se inventó el telégrafo, fue el primer medio rápido de comunicación a larga distancia. Y un joven solicitó un empleo como trabajador del código Morse. Ustedes, no sé los que conocen, el código Morse era el código por medio del cual se comunicaba el telégrafo. Es decir, punto, raya, punto, raya. Entonces, un punto, una raya, significaba algo. Un punto, raya, punto, era otra letra. Punto, raya, punto, otra letra. Y así, por medio de puntos y rayas, se configuró el código Morse. Y el telégrafo era eso. El telégrafo, iban hablando, las personas iban pulsando, y al otro lado escuchaban la pulsación. Y por medio de esa pulsación iban sacando las letras A, B, P, Q. Y se armaba el mensaje. Ese era el código Morse. Un joven escuchó que estaban buscando gente que trabajara en eso. Entonces él se presentó porque él conocía el código Morse. Y cuando él llegó, frente a todos los postulantes había un cartel que decía, escuchen por favor que los vamos a llamar para que pasen adelante. Y en medio del bullicio, en medio de la gente hablando, en medio de todos los postulantes, un joven se paró, fue y entró a la oficina. Al rato, el jefe sale y le dice, bueno, felicidades, usted ha recibido el trabajo. Todos los que estaban afuera comenzaron a discutir. ¿Por qué? ¿Por qué le dan el trabajo a él? Él llegó al final, él se ha metido en la oficina y no nos han dado chance de presentarnos nosotros. Y el jefe dijo, no, porque hace un momento yo empecé a escribir en clave Morse y el sonido comenzó a salir por los parlantes. Y en el parlante yo estaba diciendo, el que entienda este mensaje, levántese y entre a mi oficina. Y el único que entró fue él, porque es el único que entendió el mensaje que yo estaba enviando. A veces estamos tan aturdidos por las actividades de la vida que no tenemos tiempo para escuchar a Dios, ¿verdad? Este estudio bíblico, mucha gente está diciendo, no importa, no puedo hacerlo ahorita, lo voy a escuchar después en diferido. Bueno, para los que están en otros países con diferente horario puede ser. Pero a veces no le disponemos a Dios el tiempo para escuchar su palabra. Y a veces cuando escuchamos su palabra, no lo hacemos con la atención debida. Así que el segundo paso que Jesucristo dice para pasar de muerte a vida es que el que oye su palabra con atención, con el corazón dispuesto a obedecerla. Y si tú dices que has pasado de muerte a vida, esa debe ser la actitud de tu corazón. Escuchar la palabra, comprometerte con tus estudios bíblicos, comprometerte con la iglesia para escuchar una buena prédica que te alimente y darle a la palabra de Dios el lugar, la prioridad que debería tener en tu vida.
El tercer paso, dice el texto en el versículo 24, y el que cree al que me envió. Es interesante, el primer paso, acercarte para honrarlo. El segundo paso, el que oye mi palabra con atención, con corazón para obedecerla. Y el tercer paso, el que cree. Y no estamos hablando de creer intelectualmente, sino cuando confías de tal manera que estás dispuesto a depositar tu vida, tu futuro y tu seguridad en alguien o en algo. Voy a repetir. Cuando la Biblia habla de creer, está hablando de que tú vas a tomar un paso, una decisión, y vas a poner tu vida, tu futuro y tu seguridad en manos de alguien, de algo. Y muchas veces la gente lo hace en una corriente política, muchas veces la gente lo hace en una carrera profesional, muchas personas lo hacen en la familia, en los hijos. Cuando la Biblia dice creer al que me envió, está hablando de creer en el Padre. Y cuando Jesucristo más adelante va a decir que hay que creer en el Hijo, y el que cree en el Hijo cree en el Padre, va a decir. Quiere decir que tú estás tomando una decisión de poner tu vida, tu futuro, tu seguridad en las manos de Jesucristo. Se los voy a ilustrar de una manera. Cuando Francisco Pizarro estaba listo para ir a la conquista, él venía de Panamá. Y cuando llegaron en la costa pacífica, al sur de Colombia, llegaron por la parte del mar Pacífico, los soldados estaban descontentos. Los soldados estaban descontentos porque ya habían navegado mucho tiempo y no llegaban a nada, es decir, no llegaban a todavía encontrar tanto oro que se les había ofrecido. Y entonces Francisco Pizarro hizo lo que nosotros recordamos. Agarró su espada y en la arena, en la playa, cruzó una línea. Y les dijo, ¿no? Por este lado se va a Panamá a ser pobres. Por este otro se va al Perú a ser rico. Escoja el que fuere buen castellano, lo que más le agrade. Y de ahí 13 personas de los 130 que eran 130 y 13 personas cruzaron la línea. A eso se le llamó los 13 de la fama o los 13 caballeros de la isla del Gallo. Ellos creyeron en la palabra de Pizarro y colocaron su vida, su futuro, su seguridad en las manos de él. No vamos a discutir de historia, no vamos a discutir de nada de eso, solamente quería utilizar el ejemplo para mostrarles qué significa creer. Y esto es lo que Jesucristo dice. No significa creer que Dios existe, porque yo creo que el presidente Donald Trump existe, pero no creo en él. El creer en la existencia es una creencia, puede ser intelectual, puede ser hasta emocional. Creer que alguien existe está bien, pero creer en él es diferente. Es una persona que cuando yo creo en alguien es que yo deposito en él mi confianza. Estas tres cosas nos llevan de la muerte a la vida. Estas tres cosas llevarán a aquellas personas que tú conoces que todavía no han encontrado esa vida en Cristo. Estas cosas llevarán a esas personas de la muerte a la vida. Y si tú has pasado por ellas, y si tú te llamas cristiano, quiere decir que tu comportamiento está basado en honrar a Dios y no menospreciarlo. Tu comportamiento está basado en oír la palabra con el corazón dispuesto a obedecerla. Y tu relación con el Señor. Tú pusiste tu vida, tu futuro, tu seguridad en las manos de Dios. Y hoy, más que nunca, con esto de la pandemia, sientes esa seguridad porque tú sabes que tu vida le pertenece
al Señor. ¿Qué pasa cuando uno pasa de muerte a vida? La Biblia dice que recibe vida eterna. Voy a leerles otra vez el texto. Dice, de cierto os digo, el versículo 24, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. No dice si hay la posibilidad. ¿Dice eso el texto? Dice el texto que puede ser, no sé, de repente, puede ser que tenga vida eterna, dependiendo pues de sus buenas obras, dependiendo si ha sido bonito. ¿Dice eso el texto? El texto dice, tiene vida eterna, seguridad. Seguridad. ¿Por qué? Porque mi vida eterna no depende de lo que yo hago o yo consiga. Mi vida eterna depende de lo que Cristo consiguió por mí en la cruz. Cuando yo he pasado de muerte a vida, dice el texto, tiene vida eterna. Vamos a leer algunos textos bíblicos rápido. En Juan capítulo 6, el versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tenga la vida eterna. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Primera de Juan 5, versículos 11 y 12. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Vida eterna, con seguridad, con confianza, con certeza, como una promesa de Dios. Y no como una balanza insegura que habrá que ver después de la muerte. Hay seguridad, porque no es algo que depende de mí, es algo que depende de Dios, es un regalo de Dios. Cuando mi esposa y yo éramos novios y salíamos a comer, recién empezábamos nuestra vida laboral y a veces no teníamos mucho dinero. Y nos entrábamos a un restaurante y a veces ella me preguntaba, ¿tienes dinero? Y cuando yo le decía, sí tengo dinero, entonces comíamos tranquilos. Si sabíamos que teníamos dinero y que la cuenta la íbamos a poder pagar, entonces comíamos tranquilos. Si yo sé que tengo vida eterna, vivo en paz, vivo tranquilo, vivo en seguridad y no tengo miedo a la muerte. No tengo miedo a la muerte porque sé lo que me espera. Pero la pregunta acá es esta. ¿Cualquiera que se define como cristiano, hijo de Dios, tiene vida eterna? Cualquiera que se autodefine como cristiano, ¿tiene vida eterna? No, claro que no. ¿Por qué? Porque solo los que han pasado de muerte a vida. No es el que cree haber pasado de muerte a vida. No es el que se autodefine o el pastor lo convenció de que ha pasado de muerte a vida. No es el que se crió en una iglesia cristiana y sus padres son cristianos que el que cree que va a tener vida eterna. No. Es el que realmente ha pasado de muerte a vida. El que realmente ha salido de las tinieblas y ha pasado a la luz. Y sus vidas muestran las evidencias de haber nacido de nuevo. Vamos a ver algunos versículos y tomen nota para que lo puedan repetir en casa cuando tengan un poco más de tiempo. Estos son solamente algunos versículos que vamos a hablar rápidamente. Por ejemplo, dice, 2 de Pedro 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Participantes de la naturaleza divina. Cuando alguien pasa de muerte a vida, se convierte en participante de la naturaleza divina. Las características de Dios: amor, perdón, paciencia, santidad. Todas estas características de Dios comienzan a evidenciarse en mi vida. Si no se evidencian en mi vida es porque no he pasado de muerte a vida. Entonces tiene que haber en estas evidencias. Un amigo me dijo hace un tiempo atrás: ¿por qué desde que conocí al Señor he dejado de hacer tantas cosas que antes me gustaban? Hay cosas que antes hacía que no creo que le agradaban a Dios, pero me importaba poco. Pero ahora que he conocido al Señor, ya no me gustan tampoco. Las dejo de lado. Y yo le pregunté: ¿le preocupa a un muerto cuando los gusanos se lo están comiendo? Y él me dijo: no, el muerto no se da cuenta. Yo le pregunté: ¿pero dejaría un vivo que un gusano le camine por el cuerpo? Y él dijo: claro que no. Entonces le dije: lo que pasa es que has pasado de muerte a vida. Antes estabas muerto y los gusanos no te molestaban. Ahora estás vivo y los gusanos te molestan. Has pasado de muerte a vida. Evidencia de que uno ha nacido de nuevo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 3, versículos 6 al 9. El que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que pertenece a él no peca, no continúa pecando. El pecado comienza a alejarse de tu vida. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Lean todos estos versículos que los he puesto ahí. Y que Dios les hable al corazón. Que Dios les hable al corazón. Que Dios les diga, que los confronte a ustedes mismos y digan: ¿realmente he pasado de muerte a vida o no? Para que no se pierdan en la eternidad. Para que si contestas diciendo: no, no he pasado de muerte a vida todavía, entonces recuerda este texto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesitas recibir al Señor en tu corazón. Necesitas buscarlo con la actitud que honra al Señor, una actitud suplicante, una actitud quebrantada, buscando al Señor. En segundo lugar, necesitas escuchar su palabra con atención. Decir: Señor, quiero darle a tu palabra un lugar primordial en mi vida, quiero obedecer a tu palabra. Y por último, tienes que creer en Él, tienes que poner tu vida en las manos del Señor. Interesante es que el Señor está esperando muchas veces que nosotros escojamos la vida. Hermanos, nos hemos quedado en el versículo 25. Vamos a orar para terminar este estudio. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje y este estudio que hemos tenido. Te pido que las personas que hayan escuchado, a quienes hayas tocado el corazón, las guíes hacia ti. Guíales, oh Dios, que encuentren el camino de regreso a ti. Y para los que dicen que sí han pasado de muerte a vida, oh Padre, enséñanos a reflejar estas características de un verdadero Hijo de Dios.
Enséñanos a evaluar nuestras vidas para realmente mostrar esta naturaleza divina en nuestros actos, en nuestro comportamiento. Aprender a alejarnos del pecado, que el pecado nos produzca alergia. Amar a los hermanos. Oh Padre, esas características de un hijo de Dios auténtico. Toca nuestro corazón, recibe nuestras vidas y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Próxima semana continuaremos con el versículo 26 y a ver si terminamos hasta el versículo 47. Que Dios les guarde y recuerden siempre, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Que Dios les guarde.